Cuando la noche cae y todo parece quedarse en silencio, hay un sonido que rompe la oscuridad. No es el viento, no es un ruido cualquiera, es el canto de un búho lento, profundo, inquietante de la tradición popular. Ese canto no llega por casualidad. Los antiguos decían que cuando se escucha, algo está por cambiar. Así comienza la historia de Caburey. Caburey no es visto como un ave común. Es un mensajero, un presagio que aparece cuando el destino empieza a moverse en silencio. Pequeño, discreto, casi invisible entre las sombras, canta sin avisar y desaparece sin dejar rastro. Por eso nadie lo ignora, porque su presencia nunca es simple coincidencia para algunos. Su canto anuncia fortuna, oportunidades que llegan, caminos que se abren, decisiones que por fin encuentran el momento justo. Dicen los mayores que cuando el canto es firme y tranquilo, la abundancia se acerca, no como magia, sino como oportunidad. Pero no todos los mensajes son buenos. Hay cantos más cortos, más insistentes, que incomodan el silencio. Cuando suenan cerca de una casa o en horas extrañas, muchos los toman como advertencia, no de miedo, sino de atención. Caburey no castiga, no obliga, solo avisa. Existen relatos de personas que escucharon su canto y cambiaron una decisión a tiempo, otros lo ignoraron y entendieron el mensaje demasiado tarde. Hoy, aunque existan explicaciones racionales, la creencia sigue viva porque el verdadero poder no está solo en el ave, sino en lo que despierta en quien la escucha. Creer cambia decisiones y las decisiones cambian destinos. Tal vez alguna vez escuchaste un canto en la noche y sentiste algo difícil de explicar.